Hace el uso de la voz Norma Romero. Ella es representante, ayuda a los compañeros amigos migrantes en su travesía al norte del país, pero también ofrece esa mano de ayuda y colaboración humanitaria a través del colectivo denominado Las Patronas en el estado de Veracruz. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad. Quiero agradecer a Dios por estar aquí, por venir a compartir con todos ustedes, y agradezco también al senador Emilio por este espacio donde tenemos que ser escuchadas, tenemos que venir y compartir todo lo que vivimos día a día con todos los hermanos migrantes, que cada vez la situación es muy complicada, mucho más complicada. Nosotros iniciamos en el 95 dando alimentación en las vías del tren, pero esto nos fue llevando poco a poco, nos fue enseñando y nos fuimos dando cuenta de todo lo que implica ser migrante, de toda la persecución, de toda la situación que tienen que pasar. Primeramente el salir de su país, el dejar su casa y perderlo todo, y después llegar a un lugar donde es criminalizado, es señalado y es violentado sus derechos como personas. No teníamos idea de todo lo que conlleva ser migrante hasta que nos acercamos a caminar con ellos y nos dimos cuenta del dolor tan grande que se siente ser migrante cuando no hay una mano amiga, cuando no hay alguien que se acerque a ti y te dice: ten mi mano, apóyate en nosotros, ¿no? Empezamos dando comida y posteriormente después vimos la necesidad de la salud. Personas que llegaban a nuestro albergue y que lamentablemente venían enfermos, algunos de los pies, algunos del estómago, algunos por enfermos de gripa, de tos. Y bueno, se fueron anexando muchas cosas que ignorábamos que iban a pasar, pero que después nos tocó ver la violencia, la forma de cómo eran tratados, de decir que no solamente era cómo migraban, sino también cómo había el apoyo que muchas veces buscamos y que necesitamos. Es el hecho de ya no más violencia con los demás hermanos, ya no más violencia con el pueblo centroamericano, con el país, con la gente haitiana, con mis hermanos haitianos, que verdaderamente es doloroso todo lo que viven día a día. Nosotros que estamos ahí nos toca vivirlo de carne y escuchar sus historias, y verdaderamente dices tú: yo estoy bendecido. Yo estoy bendecido porque tengo una familia, porque tengo un trabajo, porque tengo una casa, ¿verdad? Muchas veces no lo valoramos, pero tenemos que valorarnos y darnos cuenta que estamos mucho mejor que ellos, porque ellos están en un país donde se criminaliza, donde pareciera que no existieran. Hay mucha indiferencia, y lamentablemente a veces tenemos que tocar puertas para ayudar, y muchas veces, como lo comenta aquí la compañera, están cerradas las puertas, no quieren escuchar, porque lo único que pedimos es: escúchenlos, acérquense a ellos, caminen al lado de ellos, ¿sí? Llega la caravana de madres centroamericanas y nos duele también la desaparición de los hermanos mexicanos y centroamericanos, porque somos mamás y tenemos hijos, y nos preocupa los que vienen allá atrás. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué les va a tocar vivir? ¿Qué mundo les vamos a dejar? ¿Sí? No nada más es decir: yo estoy bien ahora, yo estoy bien, pero los demás no nos interesan, nos tienen que interesar, porque son parte de este mundo y son gente que camina a nuestro lado. Nosotras iniciamos haciendo esta labor sin imaginar que muchas veces decimos: estás ayudándolos, pero no es cierto, ellos nos están ayudando a nosotros,
porque nos hacen conscientes, nos hacen ser más humanos y nos hacen ser más fuertes, porque ellos, a pesar de la persecución, a pesar de la violencia, del abuso, porque de todo hay, siempre traen una esperanza, siempre traen una sonrisa, ¿verdad? Y nos decimos, son fuertes y tenemos que aprender de ellos, ¿sí? Porque a pesar de salir de un país y te vas a encontrar con muchas cosas que definitivamente no te lo esperabas, y aún así siguen caminando y siguen luchando. Y lo que decía el compañero, no podemos quedarnos callados, no debemos tener miedo, porque si el miedo sí paraliza, pero también decimos, o seguimos en la lucha o retrocedemos. Nosotros ya no podemos retroceder, ya estamos en el camino y tenemos que seguir luchando día a día y a la par con todos y cada uno de los compañeros aquí activistas, que cada uno tiene un mensaje, que cada uno de ellos tiene una historia. Yo no tengo hijos migrantes, pero tampoco quiero esperar tenerlos. Y no tengo que esperar que pase eso, tengo que actuar ya, ¿sí? Cuando empezamos a actuar, decíamos, esto no va a pasar, no va a suceder en nuestro pueblo, pero claro, empezó también el hecho de ver a nuestra juventud también caminar, porque no hay oportunidad de trabajo para nuestra juventud. Muchos de ellos titulados no tienen trabajo, y entonces decimos, ¿y qué hacemos con ellos? ¿Dejamos que se pierdan en los vicios? ¿Dejamos que los utilicen otras personas? Algo tenemos que hacer, y eso es lo que estamos haciendo. Nuestra preocupación no es solamente los hermanos migrantes, también nos preocupa nuestra comunidad, todo lo que tiene que ver en el entorno. Nuestro estado cada vez más violentado, nos da mucha pena, porque muchas veces dicen, ¿no? Cuando uno vive así tapada de ojos y dice uno, yo me sentía muy orgullosa cuando estaba chica, me sentía orgullosa de mi país, porque a lo mejor tuve una niñez muy bonita, porque conocí trabajar, conocí ganarme el pan de cada día, en el campo, en las cañas, y yo decía, para mí fue la mejor etapa, porque había mucha convivencia con nuestra juventud, porque había mucha, teníamos paz, no había violencia porque no había tiempo para pensar en cosas indebidas, nos mantenían ocupados. Y hoy me preocupa porque somos un país muy violento, ¿sí? Y yo decía que lo que vivía Centroamérica no nos iba a alcanzar a nosotros, y ya nos alcanzó. Y no tenemos que voltear la mirada a Centroamérica, con el solo hecho de ver a nuestros hermanos michoacanos de Guerrero, que la están pasando muy mal también, ¿verdad? Que es una migración forzada y que muchas veces decimos, ¿no? ¿Y si nos llegase a pasar a nosotros también? ¿Qué haríamos? Por eso es que no debemos esperar, por eso es que debemos empezar a actuar y debemos hacer las cosas con sencillez, que eso es algo que decíamos, ¿no? Si no hay amor, no hay conciencia. Y necesitamos tener amor y tenemos conciencia para poder decir, tenemos que hacer algo, tenemos que dar una respuesta a lo que nos toca vivir hoy. No podemos quedarnos y dejar que otros lo compongan, si también puedo ser parte del cambio, ¿verdad? Y entonces, mucha gente nos llama locas, nos dice, somos locas, porque están atendiendo a gente que ni les pagan. Y yo le dije, ¿quién te dice a ti que a nosotros no nos pagan? A mí Dios me da vida, me da mucha salud, tengo una gran familia que me enseñó valores, tengo el trabajo del campo. Yo no vivo de lo que me va a dar los migrantes, no, yo vivo de mi trabajo, de mi esfuerzo. ¿Y saben qué? Me preocupan también la gente del campo. Trabajo el campo porque sé que de ahí comemos muchos. Trabajo porque sé que todos los días hay una familia que dice, esta zafra vamos a ir a cortar la caña y vamos a tener un buen rendimiento. Aunque no nos estén pagando bien, porque lamentablemente también nos joden, y con lo poco y lo mucho que nos dan, hacemos que rinda lo más que podemos. Por todos lados nos golpean, pero eso no quiere decir que nos vamos a dar por vencidos. Tenemos que seguir luchando. Y sí es importante lo que decía la compañera, necesitamos de todos ustedes. Sin la ayuda de ustedes, ¿verdad? Como senadores, no podemos también decir, somos autónomos, podemos decir que lo podemos hacer todo.
necesitamos personas como tú, Emilio, amigo, personas que tengamos un contacto y sobre todo que visiten, que caminen al lado de los demás, porque muchas veces no podemos decirles todo lo que vivimos el día a día. Tenemos también muchos problemas, pero los problemas son parte de la vida, son parte del cambio que tú tienes y sobre todo respetar el ideal. La obra que nosotros iniciamos es de Dios y es para Dios, pero aún haciendo así nos han querido tumbar y no nos dejamos. No nos dejamos porque nos dicen, ¿verdad? ¿Para qué hacer esto? ¿Qué gana? Pero yo pienso que la mayor satisfacción que te queda es decir, hoy le pude dar de comer a 2, a 3 o a 5 migrantes. Hoy pude apoyarlos porque venían enfermos, porque necesitaban ser hospitalizados y pude hacer una gestión. Entonces, mis compañeras y yo no recibimos un salario, pero tampoco estamos pidiendo un salario porque sabemos que la obra que está ahí es algo que Dios puso en nuestras manos y como tal la hemos cuidado, la hemos llevado. Y esa obra no solamente se ha quedado aquí en México, ha salido, ha ido a muchos países a compartir el testimonio. Y le damos gracias a todas las personas que han confiado en el proyecto, que tienen la confianza. Yo por eso digo que el cambio sí se puede dar, porque la gente sí sabe, o sí sabemos con quién vamos a trabajar y con quién vamos a hacer equipo. Si no pudiéramos, si dijéramos que no va a cambiar, entonces diríamos que todo ya está perdido. Pero hoy podemos decir que sí hay gente que está dispuesta a cambiar, que sí hay gente que quiere trabajar. Me entristece escuchar aquí al compañero mucho, porque ahí están los puestos con gente que hace daño, que no tiene ese sentimiento humano, ¿no? Que lastima a muchas familias y que lamentablemente pues son incontables las familias que viven porque muchas están calladas, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Pues unirnos. Somos muchos los que queremos estar en paz, somos muchos los que queremos un cambio y yo creo que todo se puede hacer, simplemente es decidirse a hacerlo, ¿verdad? Porque a veces le pensamos, cuando nosotros entramos en este proyecto, decimos, vamos a dar de comer y ya, vamos a dar el agua y ya. Y resulta que no, se fueron anexando muchas cosas en el camino, fuimos caminando y fuimos viendo que había más que hacer, ¿no? Ahora, nosotras como mujeres, pues también apoyamos a nuestros hermanos que mueren en los Estados Unidos con ayuda de las dependencias de gobierno, porque es lo que les digo, necesitamos ayuda también. Y hemos apoyado familias para la repatriación de cuerpos. Entonces uno dice, es que hay mucho que hacer, sí podemos hacerlo, una cosa conlleva la otra. Pero a veces decimos, pues ¿para qué nos metemos si no nos van a pagar? Ese siempre ha sido un problema, ¿no? ¿Para qué nos metemos si no nos van a pagar? Pero yo digo que el mejor pago es lo que recibimos día a día, las bendiciones de todas y cada uno de los migrantes, de todas las personas de gran corazón que aportan la ayuda para que estos y muchos otros albergues más sigan funcionando. Sin la ayuda de ellos, esto no sería posible. Estamos muy contentas porque sabemos que esta labor vino de Dios y para Dios. Y nosotros no estamos haciendo un mal uso de esta obra que tenemos en nuestras manos, pero sí pedimos que nos demos, que nos acompañemos y que lo que él sufre o lo que ella está padeciendo, porque todos padecemos de alguna forma, lo que le pasa a mi hermana me pasa a mí, ¿no? Porque eso es lo que a veces decimos, es que no es mi gente. No esperes a que tengan que pasar con tu familia, ¿verdad? Tenemos que empezar a actuar ya. Los migrantes, desde que están cruzando la frontera, decían los migrantes, a nosotros no nos va a parar la pandemia, no nos va a parar el muro, no nos va a parar que militaricen la frontera, no nos van a parar, porque la hambre es mucho más.
La pobreza que vivimos es más dolorosa. Y yo decía, pues sí, no hay quien los pare. Y el problema es que están viendo que no pueden pararlo, pero tampoco están haciendo nada. El hecho de estarlos engañando con un permiso que se les va a dar, que después de que les dan ese permiso, pues más adelante se los quita. Y otra vez van rechazados hacia atrás. La forma de cómo golpean a las personas, a los niños, a las mujeres, a los hombres. No es posible que en ese momento esa persona que está golpeando no piense en su familia, porque tiene familia también. Ese es el problema. Tiene una familia y más, sin en cambio, no está pensando en eso. El migrante hoy en día tiene que caminar, si antes caminaba, ahora es mucho más cansado para él, ya que por lo del Tren Maya, ya el tren no está saliendo de Mérida, que es el que pasaba por Tenosique, Tabasco. Ahora tienen que caminar, pero en ese largo caminar son asaltados, las mujeres son abusadas, corrupción, ahora sí, mucho persecución de los diferentes mandos policíacos que hay ahorita en la zona sur. Y uno dice, ¿qué está pasando? México ahora es considerado un país muy violento, pero también muy discriminatorio. Y eso da tristeza, porque yo soy parte de este México, ¿no? Yo soy parte de este México y de verdad es doloroso cómo es tratado el hermano migrante. ¿Por qué dejan pasar mercancías? ¿Por qué dejan pasar otro tipo de cosas y el migrante no puede pasar? Por el hecho de ser una persona que solamente busca vivir, busca lograr ese sueño, ¿no? Decían muchos de los migrantes que han pasado en su casa de ustedes, dicen, nosotros no queremos quedarnos en México, queremos llegar a los Estados Unidos, a Canadá, donde sea, pero donde tengamos la oportunidad de realizarnos. Y realmente eso es algo que, pues sí, no, las personas que llegan a nuestra casa, muchos de ellos buscan trabajo para poder ganarse unos centavitos y poder avanzar. Entonces yo pienso que si así como Canadá está dando la oportunidad de que muchos vayan a trabajar al campo, ¿verdad? Por 6 meses y regresen a sus tierras de origen y vuelvan a ir, es fabuloso. Hay formas para ayudar, pero desafortunadamente no se mira el esfuerzo, no se mira que haya algo positivo. Estados Unidos necesita la mano de obra barata. Los americanos no van a trabajar en los campos, los americanos no van a trabajar en las construcciones, no van a trabajar en las hotelerías, ¿no? No van a trabajar en los lugares donde saben que necesitan la gente. Pues yo creo que esa sería una gran oportunidad de poder decir, vamos a trabajar en equipo, porque sí se pueden hacer las cosas, lamentablemente no se quiere. Y lo peor de todo es que México es ahora sí, pues como decía, es un muro también, un muro en el cual pues no se mira avances, no se ven los avances y desafortunadamente pues vamos de mal en peor. Pero aún así tenemos la esperanza de personas como ustedes, ¿verdad? Que pueden hacer cambios, que pueden ayudarnos a caminar y de poder llegar y tocar las puertas y poder decir, escúchennos, ayúdennos, ¿sí? Había una persona que decía que los derechos humanos no le importa. Y yo dije, no, pues si es una persona que tiene un cargo y dice que no puede, decía que el migrante no se considera vulnerable porque no tiene un pie volado o porque no fue secuestrado o porque yo diga, entonces le tiene que pasar algo para que sea vulnerable. Y si ese tipo de personas están en un lugar ahí, pues no podemos avanzar. Definitivamente es un tope que decimos, ¿y cómo vamos a caminar con este tipo de personas que no tienen conciencia, que simplemente están haciendo, pues, perdernos el tiempo, ¿no? Porque realmente decimos, pues, ¿para qué vas si sabes que no vas a conseguir nada, ¿no? Y nosotros no vamos a pedir para nosotros, vamos a pedir para la gente que sufre, para la gente que verdaderamente vive el día a día
y que muchas veces es lastimado, ¿verdad? Todo el tiempo nosotros ahí tenemos migrantes que llegan lastimados de los pies, migrantes que han sido golpeados, que los han asaltado, que vienen con la cabeza ahí rompida, que tenemos migrantes que se cayeron del tren, y decimos también las muertes que se han perdido, porque son muchas las muertes que también nos ha tocado ver, la gente que desafortunadamente por el cansancio, porque los aventaron y los tiraron del tren, pues ahí están ya tirados, ahí terminó el sueño americano, ahí terminó. Y es triste ver y saber que no está la familia ahí a su lado, ¿verdad? Que no podemos decir, aquí quedó tu hijo. ¿Por qué? Porque muchos de ellos le roban los documentos y no sabemos qué nacionalidad es la persona. Nos ha tocado también que se nos mueran en los hospitales y es doloroso porque tú en ese momento dices, pues tú eres la mamá de esta persona, eres la tía o eres la abuela. Y en ese momento quisieras poder decir a la familia, tu hijo está aquí, aquí lo tenemos. Nos ha tocado y eso es lo que nos hace ser diferentes porque vives el dolor de ellos, ¿no? Te das cuenta que ese era un chico de una mamá que estaba orando por él y yo soy mamá. Imagínate que tuviera que ver a mi hijo en esa postura. O sea, eso es lo que nos hace diferentes. Tenemos que ser conscientes, tenemos que ser realistas de lo que vivimos hoy y tenemos que darnos un tiempo para ayudar al otro. Cuando uno ayuda al otro, te estás ayudando a ti mismo, porque te das cuenta de que lo que vives hoy lo pueden vivir los que vienen allá atrás. No esperemos a que nos toque. Tenemos que empezar a actuar y tenemos que empezar a hacer equipo y yo sé que lo podemos lograr porque sí hay esperanza. Yo creo siempre en Dios y creo que la gente buena existe y somos muchos los que estamos aquí y somos muchos los que queremos cambiar este mundo. Así que si los que no quieren trabajar, pues déjenos a los jóvenes que quieren trabajar, ¿verdad? Que quieren hacer cambios, que nos dejen avanzar, porque nos tienen, ahora sí es como un tope, también nos han puesto un muro, no podemos avanzar si no se quitan ellos, ¿verdad? Entonces que nos dejen avanzar para poder seguir haciendo lo que tenemos destinado. Tenemos que ser muy realistas, respetar nuestros ideales, lo compartía con el senador, nos han querido, había un sacerdote que me quería pues, hacer a la idea, ¿no? Pero no me dejé. Yo no me dejo. Yo creo que tenemos que respetar nuestro ideal, tienen que respetarlo y tenemos que luchar por lo que somos. Tenemos sueños también como todos los migrantes y debemos también alzar la voz y no quedarnos callados y tenemos que seguir trabajando en bienestar del otro. El día que nos decidamos hacer algo, van a ver que el cambio va a ser bien, va a ser mucho. Decía una de las mujeres que vive en la comunidad, ¿te vas a pasar la vida haciendo esto? Y le dije, esto es lo que me hace ser feliz y esto es lo que me hace ser fuerte y no lo pienso dejar. No importa cuánto tiempo me lleve, pero algo se ha logrado, se ha concientizado mucha gente, porque si el trabajo no fuera así, no estaríamos dependiendo de las personas que ya confían y que creen en el proyecto. Es mucha la gente que hoy nos escribe y que nos bendice de muchos estados, que nos mandan saludos, tanto hombres, mujeres y familias que han visitado el albergue y de verdad uno dice, somos muchos los que hoy queremos salir adelante y somos muchos los que tenemos que alzar la voz. Así que pues muchísimas gracias y que Dios les bendiga a todos ustedes.